¿Ya sabías que Anubis no siempre fue el dios de la muerte? De hecho, lo que estás a punto de descubrir sobre esta deidad egipcia va a cambiar completamente todo lo que creías saber, porque resulta que Anubis guardaba secretos tan perturbadores que los propios faraones ordenaron ocultarlos durante más de 3000 años. Y en los próximos minutos vas a entender por qué. Imagina el Valle de los Reyes, año 1922. Howard Carter acaba de descubrir la tumba de Tutankamón, pero lo que los libros de historia nunca te contaron es lo que encontró grabado en una cámara secreta. Allí, en jeroglíficos que apenas podían leerse, había instrucciones específicas sobre cómo invocar a Anubis, pero no para protección, sino para algo mucho más oscuro. Espera escuchar esto, porque lo que viene va a dejarte sin palabras. Anubis, el dios con cabeza de chacal, es conocido como el guardián de las tumbas y la guía de los muertos. Pero aquí está lo que nadie te dice. Los antiguos egipcios no eligieron al chacal por casualidad. ¿Sabes por qué? Porque los chacales merodeaban los cementerios, desenterrando cadáveres. Los egipcios pensaron, si no puedes vencer al enemigo, conviértelo en tu dios. Transformaron al depredador de tumbas en su protector supremo. Genial, ¿verdad? Pero la cosa se pone más extraña. Durante siglos, Anubis fue el dios más poderoso del inframundo. Era él quien pesaba tu corazón contra la pluma de Maat para determinar si merecías el paraíso o ser devorado por Amit, la devoradora de almas. Tu destino eterno dependía de él. Pero entonces algo cambió, algo que los arqueólogos descubrieron hace apenas unas décadas y que todavía genera controversia. ¿Estás listo para esto? Resulta que Anubis fue destronado. Sí, como lo oyes. Osiris, su propio padre en algunas versiones del mito, le quitó el trono del inframundo. ¿Y sabes lo más perturbador? Que esta transición de poder no fue pacífica. En textos religiosos encontrados en las pirámides de Saqqara hay referencias veladas a una guerra entre dioses. Los sacerdotes borraron la mayoría de estas inscripciones, pero algunas sobrevivieron. ¿Por qué querrían ocultar esto? La respuesta te va a sorprender, pero antes déjame contarte algo que cambia toda la perspectiva. Los investigadores descubrieron que Anubis tenía un culto secreto. No estoy hablando de los templos oficiales que todos conocen, me refiero a congregaciones clandestinas que operaban en las sombras del antiguo Egipto. Estos devotos creían que Anubis les había revelado el verdadero secreto de la inmortalidad, uno que iba más allá de la simple momificación. ¿Quieres saber cuál era ese secreto? Porque lo que voy a decirte suena a ciencia ficción, pero está documentado en papiros que se conservan en el Museo Británico. Estos cultos practicaban algo llamado el ritual de la sombra viviente. Creían que Anubis podía separar tu Ka, tu fuerza vital, de tu cuerpo físico mientras aún estabas vivo. Esto te permitiría viajar al Duat, el inframundo egipcio, y regresar con conocimiento prohibido. Pero aquí está la parte escalofriante. Según los registros, estos rituales requerían sacrificios, no de animales, no de ofrendas materiales. Estamos hablando de algo mucho más oscuro que las autoridades faraónicas prohibieron bajo pena de muerte. Ahora bien, ¿recuerdas que te dije que Anubis guardaba secretos? Pues aquí viene lo verdaderamente alucinante. En 2019, un equipo de egiptólogos polacos estaba excavando en Saqqara cuando encontraron una estatua de Anubis diferente a cualquier otra. Esta estatua no tenía cabeza de chacal, tenía cabeza humana. Cuando analizaron las inscripciones de la base, descubrieron algo que contradice todo lo que sabemos. La estatua estaba dedicada a Anubis, el que fue hombre. ¿Qué significa esto? ¿Anubis fue una persona real que fue deificada? La comunidad arqueológica está dividida, pero las evidencias son inquietantes. Porque resulta que en textos antiguos hay referencias a un sumo sacerdote llamado Ampu que vivió durante la primera dinastía, hace más de 5000 años.
Este Ampu habría perfeccionado el proceso de momificación hasta tal punto que la gente creía que podía devolver la vida a los muertos. Con el tiempo, la línea entre el hombre y la mítica se difuminó hasta que Ampu se convirtió en Anubis, el dios. ¿Es posible que estemos venerando la memoria de un hombre que fue tan brillante que lo confundieron con un dios? Piénsalo por un momento. Pero espera, porque lo que viene ahora es todavía más fascinante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Anubis siempre aparece negro en las representaciones egipcias? La respuesta oficial es que el negro simboliza la fertilidad del Nilo y la regeneración, pero excavaciones recientes sugieren otra cosa. En la tumba de un sacerdote de Anubis del Reino Nuevo, encontraron restos de una sustancia negra, casi como brea, que cubría una momia. Cuando la analizaron, descubrieron que contenía más de 15 ingredientes diferentes, incluyendo resinas del Líbano, especias de Punt y algo que los científicos no han podido identificar completamente hasta el día de hoy. Esta sustancia negra no era solo para preservación. Los textos que acompañaban la momia hablaban de la piel de Anubis, un ungüento sagrado que supuestamente permitía al difunto transformarse en una extensión del propio Dios. Los que recibían este tratamiento especial no eran momificados de la forma convencional, eran convertidos en algo más. Los textos los llaman los caminantes oscuros, sirvientes eternos de Anubis que supuestamente podían moverse entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿Suena aterrador? Pues la cosa se pone peor, porque hay evidencia de que estos caminantes oscuros no eran solo un mito. En varias tumbas del Valle de las Reinas se han encontrado marcas de garras en el interior de sarcófagos sellados, como si algo hubiera intentado salir desde adentro. Los egiptólogos oficialmente lo atribuyen a animales que entraron después de que las tumbas fueran labradas, pero hay un problema con esa teoría. Algunas de estas tumbas nunca fueron abiertas hasta el siglo XX. Estaban completamente selladas. Entonces, ¿qué dejó esas marcas? Y aquí es donde la historia de Anubis se vuelve verdaderamente misteriosa. En 1935, un arqueólogo francés llamado Pierre Montet estaba trabajando en Tanis cuando descubrió algo extraordinario. Entre las ruinas de un templo dedicado a Anubis, encontró una cámara subterránea que contenía lo que él describió como instrumentos quirúrgicos de propósito desconocido. Estos instrumentos eran increíblemente avanzados para su época, con diseños que no se volverían a ver hasta la medicina moderna. Había bisturíes de obsidiana con filos más precisos que muchos escálpeles actuales, pinzas metálicas con mecanismos de cierre sofisticados y algo que parecía una primitiva sierra para huesos. ¿Para qué usaban estos instrumentos los sacerdotes de Anubis? La respuesta está en los papiros médicos de Ebers, donde se describe un procedimiento llamado la abertura de los caminos. Este ritual, dirigido por sacerdotes de Anubis, involucraba realizar incisiones precisas en el cuerpo de una persona viva en puntos específicos que correspondían a canales de energía. Sí, has escuchado bien. Los antiguos egipcios practicaban algo parecido a la acupuntura, pero mucho más invasivo. Creían que esto permitía a Anubis leer el cuerpo y determinar qué órganos estaban corrompidos por el pecado. Es escalofriante cuando piensas que estas personas se sometían voluntariamente a este proceso. Pero la locura no termina ahí. ¿Sabes cuál es uno de los mayores misterios sobre Anubis que nadie puede explicar? Su relación con Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Los egipcios llamaban a Sirio Sobdet y la asociaban con Isis, pero hay textos marginales que sugieren que Anubis también tenía una conexión profunda con esta estrella. Específicamente, creían que cuando Sirio desaparecía del cielo durante 70 días cada año, Anubis descendía al inframundo más profundo para juzgar a los dioses menores, y cuando Sirio reaparecía, marcando el inicio de la inundación del Nilo, Anubis regresaba. Esta sincronización entre los ciclos estelares y las funciones de Anubis no es coincidencia. Investigadores de arqueoastronomía
han descubierto que muchos templos de Anubis están orientados de manera que en fechas específicas la luz de Sirio ilumina directamente el Sancta Sanctorum donde se guardaba la estatua del dios. En ese momento preciso, los sacerdotes realizaban el ritual del despertar, donde supuestamente Anubis se manifestaba físicamente. ¿Qué pasaba realmente en esos rituales? Los registros son fragmentarios, pero hablan de voces desde la oscuridad y de oráculos que predecían el futuro con precisión aterradora. Algunos faraones consultaban a Anubis antes de entrar en guerra, y los que ignoraban sus consejos, según las crónicas, invariablemente fracasaban. Ahora, déjame contarte algo que va a volar tu mente. En 2007, un equipo de científicos escaneó momias con tecnología de rayos X avanzada en el Museo del Cairo. Cuando llegaron a una momia particularmente bien preservada de un sacerdote de Anubis de la dinastía 18, encontraron algo inexplicable. Este sacerdote tenía un objeto metálico implantado quirúrgicamente en la base de su cráneo. Un análisis metalúrgico reveló que era una aleación de hierro, oro y un tercer elemento que no pudieron identificar. El hierro en el antiguo Egipto era más valioso que el oro porque era extremadamente raro. ¿Por qué alguien implantaría quirúrgicamente un objeto tan valioso en su cerebro? La teoría más fascinante es que este podría haber sido un amplificador divino, un dispositivo que supuestamente permitía al sacerdote conectarse más directamente con Anubis. Suena a ciencia ficción, lo sé, pero cuando comparas esto con los textos que hablan de sacerdotes que podían escuchar la voz del chacal y ver a través de los ojos de la muerte, empiezas a preguntarte si había algo más que superstición religiosa en estos rituales. Y hablando de cosas que no tienen sentido, tenemos que hablar del libro perdido de Anubis. Los registros antiguos mencionan repetidamente un texto llamado el libro de respirar de Anubis, diferente del más conocido libro de los muertos. Este libro supuestamente contenía el conocimiento completo sobre cómo navegar el inframundo, pero no como alma muerta, sino como visitante vivo. Solo un puñado de copias existió jamás, y todas fueron destruidas por orden del faraón Akenatón cuando intentó abolir el antiguo panteón egipcio. Pero aquí está lo interesante. Fragmentos de este texto han aparecido en lugares imposibles. En 1928, un anticuario en Estambul vendía un papiro a un coleccionista privado que contenía pasajes del libro perdido de Anubis. Cuando los expertos lo autenticaron, se quedaron atónitos. El texto describía con detalle anatómico preciso el proceso de descomposición del cuerpo humano día a día, órgano por órgano. Pero lo más perturbador es que también describía cómo revertir este proceso, los pasos específicos, los conjuros necesarios, las sustancias requeridas. Era un manual literal de resurrección. El coleccionista que compró este papiro murió en circunstancias misteriosas 6 meses después y el documento desapareció. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Era Anubis simplemente una construcción mitológica o había algo más detrás de este dios que aterrorizó y fascinó a los egipcios durante 3000 años? Lo que sabemos con certeza es que Anubis representaba algo fundamental en la psique humana, nuestro miedo a la muerte y nuestro desesperado deseo de controlarla. Los egipcios no solo aceptaban la muerte, la diseccionaban, la estudiaban, la ritualizaban, y Anubis era el maestro de ceremonias de toda esta danza macabra. Pero tal vez lo más inquietante de todo es esto: el culto a Anubis nunca desapareció realmente. Incluso después de que el cristianismo llegó a Egipto, hay evidencia de comunidades que continuaban venerando al dios chacal en secreto. En el siglo XIII, viajeros árabes reportaron haber visto rituales nocturnos en el desierto donde figuras encapuchadas se reunían alrededor de estatuas con cabeza de chacal. En el siglo XIX, sociedades ocultistas europeas intentaron revivir los antiguos rituales de Anubis, creyendo que podían obtener poder sobre la muerte misma. Y aquí está la pregunta final que tengo para ti.
¿Y si los antiguos egipcios sabían algo que nosotros hemos olvidado? ¿Y si su obsesión con la muerte y la preservación no era solo superstición religiosa, sino un entendimiento profundo de algo que la ciencia moderna apenas está empezando a redescubrir? Porque cuando miras la momificación desde una perspectiva científica, es extraordinariamente sofisticada. Lograron preservar tejidos humanos de una manera que nosotros apenas podemos replicar hoy en día. Y si todo ese conocimiento venía de algún lado, de alguien, de algo que ellos llamaban Anubis, al final Anubis sigue siendo un misterio envuelto en vendas de lino y secretos enterrados en la arena. Es el recordatorio de que hubo una civilización que miró a la muerte directamente a los ojos y decidió no